Muy buenos días, bienvenidos a este especial informativo sobre las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas realizadas el domingo 8 de marzo en nuestro país. Una jornada electoral que redefine el panorama político del país de cara a la presidencia en Colombia. Vamos con nuestros periodistas para ampliar la información. Comenzamos contigo, Julián. Tras la jornada electoral del 8 de marzo en Colombia, en la que se realizaron consultas interpartidistas para definir candidatos presidenciales, la llamada Gran Consulta por Colombia dejó como ganadora a la senadora Paloma Valencia, quien obtuvo más de 3,2 millones de votos. En segundo lugar quedó el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, con más de 1,2 millones de votos, convirtiéndose así en una de las sorpresas de la jornada electoral. En la consulta también participaron Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas, a quien no le favorecieron tanto los votos en estas elecciones. Vamos con resultados principales y oficiales de la registraduría. Paloma Valencia con un total de 3.236.286 votos. Esto nos arroja un resultado del 45,7%. Seguido de esto, Juan Daniel Oviedo con 1.255.510 votos, con el 17,8% de votaciones. Seguido de ellos, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, Aníbal Gaviria, David Luna y por último, Mauricio Cárdenas, que sacó un porcentaje bajo. En este caso estamos hablando de 75.289 votos. Antes de seguir con usted, compañero, quiero decir una última noticia que me mandaron en estos momentos. Paloma Valencia confirmó que Juan Daniel Oviedo será su nueva fórmula vicepresidencial. Seguimos con más datos que nos den en esta tarde y para ustedes, Julián González. Otra de las consultas que se realizó durante esta jornada fue la de la coalición Las Soluciones, en la que los votantes eligieron al candidato que representará este sector político. En varios puntos de votación se registró la participación de ciudadanos interesados en hacer parte de este proceso de selección interna. Este mecanismo permite que los partidos y las coaliciones definan su liderazgo de cara a las próximas elecciones. Continuamos con más información. Pablo Ortiz, cuéntanos el reporte sobre las consultas de Las Soluciones. Esteban, televidentes, la consulta de Las Soluciones fue la consulta con menor participación entre las tres principales coaliciones, con aproximadamente 617.000 votos en total. Sin embargo, dejó una ganadora clara, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien obtuvo más de 573.000 votos, superando ampliamente a su competidor Leonardo Huerta, que obtuvo cerca de 43.000 votos. Este resultado consolida a López como la principal figura del centro político en esta etapa de la campaña. No obstante, uno de los principales desafíos para esta candidatura será ampliar su base electoral, ya que el centro político ha tenido históricamente dificultades para competir frente a las maquinarias políticas de la derecha y la izquierda. Por esta razón, analistas consideran que López deberá buscar alianzas con sectores independientes, académicos y movimientos ciudadanos. En cuanto a la fórmula presidencial, se han mencionado posibles perfiles técnicos o regionales que puedan fortalecer su candidatura y equilibrar el liderazgo político de López. La consulta al Frente por la Vía también hizo parte de esta jornada electoral en el país. Este tipo de consultas permite que los votantes participen directamente en la definición de la candidatura presidencial. Paula, cuéntenos cómo está el panorama por allá. Sí, Esteban, como usted lo acaba de mencionar, en esta consulta de izquierda participaron 5 precandidatos y se registraron cerca de 593.000 votos. El ganador fue el senador Roy Barreras con aproximadamente 256.000 votos, seguido muy de cerca por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien obtuvo alrededor de 226.000 votos. Mucho más atrás quedaron Edison Torres, Marta Bernal y el señor Héctor Elías Pineda. Aunque la diferencia entre Roy y Quintero no fue muy amplia, el resultado posiciona al senador como el candidato de este bloque político para la contienda presidencial. Sin embargo, el panorama de la izquierda también está marcado por la figura del senador Iván Cepeda, quien, recordémoslo, está de primeras en las encuestas de intención al voto, que ahora con su vicepresidenta es la lideresa indígena Aida Quilcue. Esta fórmula busca fortalecer el apoyo de los movimientos sociales, indígenas y progresistas, sectores que han sido fundamentales para el crecimiento electoral de la izquierda en los últimos años. Seguiremos ampliando mucho más la información, pero esto es todo por ahora. Paula, muchísimas gracias por esta información. La jornada electoral no solo estuvo marcada por las consultas políticas, sino los colombianos también votaron para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República. Comenzamos por el Senado,
una de las corporaciones encargadas de legislar y ejercer el control político en el país. Laura Clavijo, adelante con la información. Este día de las elecciones, los colombianos también votaron para elegir el nuevo Senado de la República, que tendrá funciones legislativas durante el periodo 2026 al 2030. El Senado forma parte del Congreso de la República de Colombia y está compuesto por 108 senadores. 100 de ellos son elegidos por circunscripción nacional, 5 del Partido Comunes, 2 de circunscripción indígena y 1 para el candidato presidencial que quede en segundo lugar. Este proceso electoral fue organizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Para estas elecciones, más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para votar. Así, durante el conteo preliminar se registraron más de 16 millones de votos para Senado. En ciudades como Bogotá, la participación fue cercana al 47%, lo que evidencia que la abstención sigue siendo uno de los grandes retos de la democracia colombiana. Según los boletines preliminares de la registraduría, quedaron de la siguiente manera. En primer lugar, el pacto histórico alrededor de 22,8%, el Centro Democrático cerca de 15,7%, el Partido Liberal aproximadamente el 11,7%, la Alianza por Colombia cerca del 9,9%, el Partido Conservador cerca del 9,6%, el Partido de la U alrededor del 8%, Cambio Radical cerca del 6,2%, Ahora Colombia alrededor del 4,6%. Esto muestra un Congreso claramente fragmentado, donde ningún partido tiene mayoría absoluta. En primer lugar, el pacto histórico sigue siendo una fuerza fuerte. El movimiento de izquierda lideró la votación nacional al Senado, consolidándose como uno de los bloques políticos más grandes del Congreso. ¿Qué indica esto? Que el sector cercano al gobierno mantiene un respaldo importante en el mundo electoral. En segundo lugar es la recuperación del Partido Centro Democrático. Este partido de derecha se consolidó como la segunda fuerza del Senado, recuperando votación frente a elecciones anteriores. Esto lo posiciona como uno de los principales bloques de oposición dentro del Congreso. En tercer lugar, encontramos la persistencia de los partidos tradicionales, partidos con una larga trayectoria en la historia política del país, como lo es el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U. Estos países mantienen presencia significativa, lo que demuestra que la política tradicional sigue teniendo peso en el sistema político colombiano. El resultado deja un Senado muy dividido. ¿Qué significa esto? En primer lugar, es que ningún partido puede aprobar leyes solo. Tiene que ser necesario negociar coaliciones para aprobar las reformas. Esto es clave para la gobernabilidad del próximo periodo. Los resultados del Senado influyen directamente en la gobernabilidad. El gobierno necesita evidentemente alianzas políticas para apoyar diferentes proyectos de ley, reformas, las reformas sociales, económicas o institucionales. Estas dependen intrínsecamente de acuerdos entre partidos. Asimismo, las elecciones presidenciales, el resultado de este también sirve como un termómetro político antes de las elecciones presidenciales. De igual manera, la jornada electoral se desarrolló en medio de debates políticos y denuncias. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro afirmó que podrían existir riesgos de fraude electoral, acusaciones que fueron rechazadas por entidades del sistema electoral. Además, existieron investigaciones judiciales. También se han involucrado a algunos congresistas en casos de corrupción relacionados con la gestión pública. Wadid Mansur, del Partido Conservador, Karen Manrique, que es una representante a la Cámara por Curules de Paz en Arauca, Liliana Esther Vitar, del Partido Liberal, Julián Peinado, del Partido Liberal de igual forma, Juan Pablo Gallo, de este mismo partido, Juan Diego Muñoz Cabrera, de Alianza Verde. Muchas gracias. Perfecto, Laura, nos sigues contando cómo va el panorama. Además del Senado, los ciudadanos también votaron para elegir a los candidatos a la Cámara de Representantes, quienes representan a los diferentes departamentos del país en el Congreso. Esta elección es clave para la representación regional y para la discusión de proyectos de ley, que también afecta directamente a las comunidades. Vamos, Rachel Mora, con toda esta información. Claro que sí, Esteban, muchísimas gracias. La Cámara de Representantes está compuesta por 188, elegidos ellos para el periodo desde el 2026 hasta el 2030. Las curules se distribuyen de la siguiente forma: representantes elegidos por departamentos y Bogotá por circunscripciones especiales para comunidades, tanto como afrodescendientes e indígenas. Representantes colombianos en el exterior,
curules de paz creadas tras el acuerdo de las FARC para representar territorios afectados por el conflicto armado. El proceso electoral fue organizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los votantes recibieron 2 tarjetones principales, uno para Senado y otro para Cámara de Representantes. En este caso, el voto se realiza por circunscripción territorial, es decir, que cada departamento tiene que elegir a sus propios representantes. Los resultados preliminares principalmente mostraron que la Cámara también quedó políticamente fragmentada con presencia de distintos partidos. Entre otros partidos con mayor representación se encontraron principalmente el Pacto Histórico, el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, la Alianza Verde, el Partido de la U, el Partido Radical. Esto refleja un escenario político en el que ningún partido logra controlar por sí solo a la Cámara, lo que obliga a construir coaliciones. La Cámara cumple con varias funciones claves dentro del Congreso. Principalmente, como primera parte, es la representación regional. A diferencia del Estado, que se elige con circunscripción nacional, la Cámara de Representantes directamente elige a los departamentos y regiones del país. Esto permite que problemáticas locales lleguen al debate legislativo. Segundo es la creación y discusión de leyes. Los representantes participan en discusión de proyectos de ley, aprobación de reformas constitucionales y debates de control político. Muchos de estos proyectos legislativos comienzan su trámite precisamente en la corporación. Tercero es el control político. La Cámara también tiene funciones dentro del control político, como citar a ministros, investigar funcionarios públicos y participar en procesos y de responsabilidad política. Las claves políticas que son dentro de los resultados. Primero, ese es el equilibrio de las fuerzas políticas, que al igual que el Senado, el nuevo mapa político de la Cámara muestra un equilibrio distinto entre diferentes sectores ideológicos. Segundo, es la importancia de regiones. En estas elecciones se evidenció nuevamente el peso de liderazgos regionales, especialmente en departamentos donde candidatos locales lograron así obtener curules. La tercera parte es la relevancia de curules de paz. Las curules de paz continúan siendo un mecanismo importante para garantizar la representación de territorios que son afectados por el conflicto armado. Estas curules lo que buscan principalmente es fortalecer la participación política en zonas que son y han sido históricamente marginadas. Ahí sigue el impacto político del nuevo Congreso. Los resultados de la Cámara serán determinadas tras y para la gobernabilidad. El gobierno necesitará apoyo de diferentes partidos para poder así aprobar reformas. La agenda legislativa, que las principales prioridades del Congreso dependerán de los acuerdos entre bancadas. La representación territorial, los representantes jugarán un papel clave en la defensa de intereses regionales dentro del Congreso. Muchas gracias, Esteban. Continúan ustedes con más información. Así transcurrió esta jornada electoral en Colombia, en la que los ciudadanos también participaron en las consultas de coaliciones políticas como la elección del nuevo Congreso de la República. Las autoridades electorales hicieron un llamado a respetar los resultados y destacaron la importancia de la participación ciudadana en los procesos democráticos del país.